Gracias, presidente. Quiero, antes de abordar los temas específicos, reflexionar un poquito sobre el estado de ánimo y el temario de esta sesión. Ayer, en oportunidad de la discusión en el plenario de comisiones, se nos dijo que no presentábamos proyectos desde la oposición, y eso no es verdad. Hay un montón de proyectos presentados, lo que pasa es que no se tratan. Y mientras tanto estamos debatiendo otros 9 horas, ¿sí? Los de este día. Y quiero abordar algunos de los que estamos debatiendo este día. Porque las cosas que sí tratamos reflejan algo, reflejan un estado de ánimo, reflejan el estado de ánimo y también los intereses del oficialismo. ¿Y por qué es importante hablar sobre esto? Porque tenemos que intentar calibrar qué tan lejos o cerca están las discusiones que damos acá y los modos en que las damos del estado de ánimo y de los intereses de la sociedad. Hoy tenemos, creo que no cabe ninguna duda, una sociedad que está atemorizada. Estamos todos con miedo a contagiarnos, con miedo a enfermarnos, con miedo a contagiar a otros si nos contagiamos, con temor de la inseguridad, de llegar a fin de mes y hasta de perder el empleo. Y también hay incertidumbre. Incertidumbre obviamente por el presente, pero hay incertidumbre por el futuro inmediato y por el futuro mediato. Está claro que no estamos viviendo tiempos normales. Ahora, en tiempos tan anormales, son las instituciones, y es la política, la que debería elevarse por encima de la normalidad. De hecho, hacer un esfuerzo extraordinario por mejorar cómo funciona aún más que en los tiempos que son moneda corriente. Y veamos qué es lo que discutimos hoy mayoritariamente. En primer lugar, aprobar un DNU extemporáneo, ¿no? El DNU estaba previsto para vencer el 30 del 4. Y además de eso, la Corte Suprema de Justicia dijo que era inconstitucional. Y además de eso, ya hay una ley, o un proyecto de ley, que pretende reemplazar ese DNU. Y aún así, parte del temario de hoy es aprobar ese DNU de manera extemporánea. Luego está este proyecto de declaración de qué hacer con los DEG que el país eventualmente recibiría. Y en este mismo debate, en estas mismas órdenes del día, está el Día Nacional de la Reestructuración de la Deuda Soberana. Esas son las cosas que estamos debatiendo. La verdad que he escuchado senadores oficialistas que han hecho una apelación al trabajo en conjunto. La verdad que sí estamos dispuestos al trabajo en conjunto, pero me parece que hay que cambiar la agenda. Esta no puede ser la agenda del trabajo conjunto, más en un momento, como describía, de enorme angustia colectiva. En este momento de enorme angustia colectiva, sin rumbo, sin nada que ilumine el futuro, deberíamos bajar un cambio, todos. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene problemas estructurales, problemas que nadie ni ningún gobierno resolvió y que se han agravado con el tiempo. Muchas veces los he mencionado, creo que no vale la pena volver sobre eso. ¿Hay un problema con la herencia que recibió este gobierno? Sí, hay un problema con la herencia que recibió este gobierno. También la hubo con la que recibió el gobierno de Cambiemos en 2015. Hay errores propios del gobierno nacional y además está la pandemia, con todos los impactos que tiene. Entonces, esto es una combinación más que desafiante para la política en un momento, como decía antes, de mucho temor. Y me parece que el estado de ánimo con el que deberíamos encararlo es con más humildad y reconociendo errores de ambos lados, porque eso es lo que permitiría mejorar. Entonces, vamos por nuestro lado, ¿sí? Está claro, yo antes mencioné la herencia, está claro que la gestión económica del gobierno Cambiemos estuvo lejísimos de cumplir con las promesas y las expectativas. También que a veces nuestro espacio tiene reacciones intempestivas, ¿no? Sin reconocimiento de la dificultad que tiene gestionar en la pandemia. Que esas reacciones intempestivas pueden ser criticar por anticipado una vacuna, a pesar de que no estuvieran los datos publicados todavía, o agresiones o escraches. También símbolos de mal gusto, yo lo he mencionado, las bolsas mortuorias cuando se protestaba por el vacunatorio VIP. Seguramente habrá otros yerros, ¿no? Y nuestros yerros muestran nuestro estado de ánimo. Y eso requiere que tengamos más temple. Ahora, permítame señalar también el estado de ánimo que uno percibe en el oficialismo, particularmente a partir de la agenda y los discursos públicos. Y creo que ese estado de ánimo tiene como 3 pilares o 3 ejes. El primero es esta sensación de que nada de lo malo que pasa es culpa del oficialismo nunca. Lo segundo es la instalación de una épica, ya lo dije, hasta en cuestiones que son absolutamente irrelevantes.
Y el tercero es la confrontación permanente como modo de interacción, inclusive cuando estamos de acuerdo en proyectos, ¿sí? Cuando lo vamos a votar, cuando damos los 2/3, inclusive en ese contexto, y enojo con la realidad, que es parte de esa confrontación. Entonces vamos a estos ejes relacionarlos con las cosas que estamos debatiendo hoy. Vamos por el Día Nacional de Reestructuración de la Deuda Soberana. La verdad que desde esa resolución de las Naciones Unidas poco cambió en la reestructuración de las deudas soberanas. De hecho, estamos teniendo un montón de países que reestructuran. Va a haber muchísimos después de la pandemia. Nuestra propia reestructuración fue extremadamente difícil, ¿no? Es cierto, se bajó la carga y el perfil de intereses y amortizaciones, pero fue tan difícil que aún con una soja de $610 la tonelada todavía tenemos un riesgo país imposible. Entonces no veo que ahí haya una épica de que hemos resuelto todos los problemas de esa manera. De hecho, la deuda este año aumentó, desde el principio de la gestión, aumentó en $22.000 millones. Y de esa deuda en $22.000 millones, la que es denominada en dólares aumentó 9,7 puntos del PBI. Tampoco veo una épica de que hemos resuelto un problema definitivamente. El presidente está haciendo una gira, ¿sí?, donde está tratando de resolver el problema del Club de París. Y antes el senador Clos, usted, presidente, cuando hacía referencia a las dificultades que enfrenta el gobierno, particularmente las restricciones en cuanto a la comparación con otros países en qué hacer con los derechos especiales de giro, mencionó la deuda con el Fondo Monetario, pero también una deuda con el Club de París que vence, que es lo que el presidente está tratando de resolver. Y la verdad es que la renegociación que hizo con el Club de París fue desastrosa. De hecho, lo dijo el ministro Guzmán en un seminario en el Vaticano. Argentina va a pagar un 9% de tasa de interés. Eso marca un mal antecedente para el resto de los acreedores. Para los acreedores de todo el mundo. Ahora que estamos celebrando o estableciendo el día, ¿cómo es? El Día Nacional de la Reestructuración de la Deuda Soberana. También hay otras deudas, ¿no? Por ejemplo, la que se emitió para pagar la YPF. Hoy YPF vale la totalidad $1.630 millones. ¿Cuántos bonos se emitieron? $6.000 millones para el 51%, además de los cupones de interés. Y además de que como fue hecha de manera mala, desprolija, con malos procedimientos, hay un juicio en Estados Unidos por varios miles de millones de dólares. Eso también es deuda, o deuda potencial. Y hay otros tipos de soberanía que generan los problemas de Argentina de los vaivenes, que es que cuando el gobierno kirchnerista llegó a tener heredado $5.000 millones de superávit de la balanza comercial energética. Y las malas políticas llegaron a acumular pérdidas de reservas por $31.600 millones. Hoy todavía estamos lidiando eso. La discusión interna del gobierno de qué hacer con las tarifas tiene que ver con eso. Otro problema no resuelto. Entonces, puede ser, es lindo vestir las cosas hasta las chiquitas de épica. Día Nacional de la Reestructuración de la Deuda Soberana. Pero la verdad, hasta que no resolvamos los problemas de fondo, esa épica es vacía. Y para resolver los problemas de fondo, insisto, hay que cambiar el ánimo. Segundo, la tendencia a la confrontación cuando la realidad no da los resultados que ustedes quieren. Esa confrontación es interna y es externa, frente a las cosas que no les gustan. Y yo creo que esa confrontación interna y externa agrava el humor de la sociedad porque sigue pensando, bueno, hacia dónde estamos siendo conducidos colectivamente. Un ejemplo, lo del DNU. Aprobar un DNU extemporáneo, ¿por qué? Porque no les gustó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de uno de los 3 poderes del Estado y de la máxima autoridad en la interpretación de nuestra Constitución. ¿No les gustó? Entonces igual quieren aprobar el DNU aunque sea extemporáneo. Segundo, el tema de los derechos especiales de giro. Yo creo que el senador Ernesto Martínez lo explicó bien, pero vamos a ver qué significa un poco. Primero, no existe un papel que se llama derechos especiales de giro y que voy y pago algo con derechos especiales de giro. Es una unidad contable que le dan al Tesoro, le van a dar al Tesoro una canasta de monedas. Esa canasta de monedas es un asiento contable que ahora tiene el Tesoro. Va a tener $4.400 millones más, contablemente, ¿sí?, de lo que tenía antes de esta decisión, que como decía el senador Martínez, tampoco todavía se tomó. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Entonces, lo recibe el Tesoro, para poder gastarlos, le tiene que decir
al Banco Central, te doy los derechos especiales de giro, que engrosan un poco tus reservas, y dame unos pesos que lo voy a gastar. Ahora Argentina, como decía usted, tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Tiene que afrontar deudas, tiene un balance del Banco Central debilitado y además quiere gastar más. Entonces, una vez que recibe los pesos, están los derechos especiales de giro en el Banco Central. Entonces hay más reservas. Ahora tiene que decidir si va a cumplir con sus obligaciones internacionales o no. Entonces, primer punto, para pagarle al Club de París, la deuda es del Tesoro. Entonces tiene que agarrar los pesos, comprar los dólares de vuelta y pagarle al Club de París. O tiene que decir, bueno, no importa, emitan, denme adelantos transitorios, compliquemos más el balance del Banco Central, denme los pesos y con esos pesos yo vuelvo a comprar los dólares y le pago al Club de París. Ahora eso, ya lo sabemos todos, que ese debilitamiento del balance del Banco Central después acarrea riesgos de devaluación. Y con los riesgos de devaluación viene la suba de precios. Y con la suba de precios lo que viene es aumento de la pobreza. La otra es que digamos, no, gastémoslo, no toquemos el balance del Banco Central, total, no le vamos a pagar al Club de París y al Fondo Monetario. Bueno, ahí coincido con el senador Julio Martínez. El ministro Guzmán, que está fuera reuniéndose con el Club de París y con el Fondo Monetario, tendrá que explicar cuáles de estas alternativas se está pretendiendo. Y además explicar por qué un proyecto de ley declarativo, sin nada que ver, porque todavía no se aumentó, no se ampliaron los derechos especiales de giro, lo estamos tratando mientras él está fuera con el presidente. Además de que, supongamos que ustedes quieren hacer eso, es mucho más fácil. Llaman por teléfono al ministro, que es de su propio espacio político, y le dicen, ¿podemos discutir cómo vamos a usar este maná que nos cayó del cielo? Hay que hacer un proyecto de declaración. Deben tener seguramente en la bancada el número de teléfono del Ministerio de Economía. Seguramente tendrán el WhatsApp del Ministro de Economía y podrían discutirlo así. Pretender que esto no es una señal de ningún tipo hacia adentro de la coalición, la verdad que es bastante raro, otra vez, por oportunidad y por un montón de cuestiones. Tercero, nada de lo que le pasa a la sociedad tiene que ver con decisiones del oficialismo. Cada vez que hablan da la sensación de que son víctimas de una pandemia que gestionan muy eficientemente, mientras la oposición busca la muerte de los compatriotas. Y encima quiere lucrar políticamente con eso. Eso es lo que ustedes dicen. Dicen eso. ¿Sí? Ahora, miremos un poco qué está pasando. Estamos llegando, como lo dijo el senador Mayans, a los 70.000 muertos en Argentina por COVID. Hay más de 3,2 millones de contagiados. Estamos en el top 10% de contagiados por cada millón de habitantes. Tenemos la misma cantidad de contagiados cada millón de habitantes que Brasil. Estamos en el lote del primer 14% de fallecidos cada 100.000 habitantes. Tests. Tenemos el 35% de los test que hizo Uruguay, el 28% de los que hizo Chile, otra vez por cada 100.000 habitantes. ¿Qué le pasó a la economía? Cayó casi 10 puntos del PBI, muy parecido a lo del 2002. ¿Cuál es el número de desempleo? 11, pero si uno lo ajusta por la gente que dejó de buscar, es 15%. ¿Cuánto es la inflación? Hoy la del mes pasado ya sabemos, 4,1%. Y si uno mira el acumulado de los últimos 6 meses y lo analiza, es 58,3% la inflación. ¿Por qué esto es importante? Porque la pobreza es 42%. Y cada vez que producto de que la inflación sube más que los ingresos, pierde alguien 1% de su poder adquisitivo, hay 235.000 nuevos pobres en Argentina. Se cerraron 23.000 empresas, lo vemos todos los días, en los locales, que ya no existen, que están cerrados, en los trabajos que ya no están, en los mozos que a veces íbamos y ya no está, ese lugar ya no está, no existe más. Bueno, en los días de clases, el enojo, en parte, ¿por qué pasó con el decreto ese? Es que se perdió 1 año y medio de clase en ciclos de 12 años. Fuimos la región del mundo que más días de clase perdió en Latinoamérica. Si uno cuenta días totales y días parciales, Argentina está en el segundo escalón, es decir, es el segundo en la cantidad de días perdidos de Latinoamérica. Entonces la reacción, no solamente por avasallamiento del federalismo, sino porque hay preocupación con la educación. La respuesta es enojarse, en lugar de tratar de resolverlo, otra vez dialogando. Nosotros reconocemos que el contexto es difícil, ¿sí?
Pero no puede ser que para ustedes todo lo que pasa es problema de la oposición, ¿sí? De los profetas del odio, o cito otros, la pandemia se originó en Buenos Aires, ellos inoculan odio y nosotros vacunas, que es inocular amor. El 80% de la educación en la Ciudad de Buenos Aires es privada, en la pandemia no hay derechos, utilizan la pandemia como lanzamientos de campaña. Algunos por maldad, por ignorancia o por simple marketing político se han pasado presionando al ministro de Educación para que vuelvan las clases. Vamos cerrando, senador, si es posible. Sí, me voy a tomar menos tiempo que el senador Parrilli. Voy a cerrar rápido, gracias. Ahora, ¿por qué pasa esto? Lo que describí antes en economía, en la salud. Hubo malas proyecciones de cómo iba a afectar la pandemia. Hubo una cuarentena que después del desconocimiento inicial estuvo mal calibrada. Hubo un exitismo sobre la cuarentena, recuerden todas las filminas de éxito, después sin sustento que generaban conflictos diplomáticos, reproches diplomáticos. Bajo nivel de testeos. Dije cuántos contagiados hay, no sabemos, debe haber más, porque cuando uno normaliza por los testeos que la OMS prescribe, hay más. Por un programa de vacunación fallida. ¿Fallida en qué? En cantidad. ¿Fallida en qué? En tiempos. ¿Fallida en qué? En promesas, que es lo que genera angustia. Fallida en la distribución, en los parámetros objetivos de la distribución, pero además en el vacunatorio VIP. Todavía hay un funcionario público nacional que alardea de haberse puesto la vacuna cuando no le correspondía y que se inscribió como personal de salud. Y va y lo cuenta orgulloso. Y dice, me tendría que haber sacado una foto. Producto de los vacunatorios VIP, que yo estoy seguro que hay en todas las provincias, o en casi todas las provincias y en todos los colores políticos, ¿sí? Pero producto de eso hay argentinos que no están. Puedo pensar en algunos que no fueron vacunados cuando les hubiera correspondido. Hoy los homenajeamos. Se llama Miguel Lifshitz, que no aceptó, a pesar de tener 65 años, saltarse ninguna fila. Y Marita Colombo, que sí era cirujana. Y además de eso tenemos ladrones de vacunas. Y además de eso, hay un centro de testeo en Ezeiza, que es un negocio, que era un negocio, y que además los test eran falsos en el momento que están entrando las cepas más peligrosas a la Argentina, por la única puerta que pueden entrar. Tampoco previmos, y lo debatimos acá en esa ocasión en el presupuesto, que este año probablemente podíamos estar sin vacunas y con otra ola. Y para tener presupuesto para solventar la actividad económica y social. No lo previmos, y lo dijimos acá, no se quiso cambiar, no se quiso hacer nada. Entonces creo que es momento, decías, hacer un balance de dónde estamos. ¿Qué se hace bien y qué se hace mal? De cada uno de nosotros. Pero no puede ser que todo sea épico, todo esté bien y toda la culpa sea de otros y entonces me enojo. Creo que podemos cambiar los modos de interacción. En un momento estaba ocurriendo al principio de la pandemia. Hay una maldición china que dice, ojalá que vivas tiempos interesantes. Estamos viviendo tiempos interesantes, lamentablemente. Ahora, para que deje de ser una maldición, tenemos que cambiar de ambos lados, interactuar de otra manera. ¿Sí? La pérdida de riquezas que está teniendo la Argentina, las vidas que no están, las empresas que no están, el nivel de pobreza, la pérdida de educación, es monumental. Y lo tenemos que abordar con responsabilidad antes de que se agrave. Y eso requiere otra vez abordar colectivamente el futuro y dejar de agredirnos y reconocer nuestros errores y trabajar colectivamente. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la política es el arte de imaginarnos todos juntos mejores. Bueno, creo que se puede hacer, pero insisto, no con el estado de ánimo y el temario de esta sesión. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Víctor Zimmerman.